Con más de 40 años de trayectoria, Enrique Neri es indudablemente la figura más importante de la música contemporánea del México de hoy, equiparable solamente con otro grande del siglo XX mexicano, que es Mario Ruiz Armengol. En la hora siguiente tendremos la oportunidad de conocer las evocaciones de Enrique Neri aquí en Plaza de Armas. Quédese con nosotros. ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Voy a recordarles nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Pueden vernos también en nuestro canal de YouTube, cuya dirección es Nódulo TV, y pueden enviarnos un correo electrónico si así lo desean a la dirección plazadearmas21@gmail.com. Bueno, es un verdadero honor por múltiples razones, dos de las principales, que se trata de un amigo y también de mi maestro. Saludo a nuestro invitado, Enrique Neri. Hola, Enrique. Hola. Bueno, yo como siempre antes de empezar quiero agradecer a ti, siempre lo hago, o sea, cualquier gente de este medio o impresos que se toma el tiempo para hablar del trabajo de nosotros los músicos, es algo que yo personalmente aprecio mucho y también agradezco a nombre de toda la comunidad musical. Gracias por la invitación, aquí estoy. Enrique Neri, como dije al principio y como él ya nos lo demuestra, es un referente de la música contemporánea, de la música en general. Evidentemente que del jazz es imposible no ser una referencia en la música, sin serlo también en el jazz, porque es una de las más acabadas expresiones de la música contemporánea, del impresionismo, la técnica musical, pero también es un hombre de gran generosidad que siempre habla en nombre de los músicos. Y bueno, pues vamos a conocer con él sus evocaciones, que son de gran interés, y también a través de esas evocaciones intentar tener un cuadro del desarrollo de la música contemporánea, evidentemente que del jazz a nivel internacional, pero también en la historia de México. Como dije al principio, la figura, quizá el pivote fundamental para entender lo que es la música contemporánea en México es Mario Ruiz Armengol. Enrique me comentaba que hace unos días le dieron precisamente a él, para que no vean que estoy inventando yo, por el cariño que le tengo, precisamente a él le otorgaron el primer premio, es así, premio Mario Ruiz Armengol, se instituye recientemente y es Enrique Neri a quien se lo dan. ¿Por qué no iniciamos por ahí, Enrique, para ver luego a dónde llegamos? ¿Cómo entender la música a través de la vida de Mario Ruiz Armengol? Híjole, yo creo que, digamos que para mí en lo particular es muy simple, sin darle tantas vueltas y tanto recoveco. Yo creo, así contundente, en lo personal, a título personal, que don Mario Ruiz Armengol es la figura en la música popular, para no meternos con los revueltas y demás. En la música popular de los últimos 50 años no hay un músico más importante que don Mario Ruiz Armengol, sin duda. O sea, para mí, para un conglomerado muy grande de músicos, don Mario es la figura primordial, ¿no? En lo particular, para mí sentarme con él, convivo con él, o mi vida se entrelaza con la de él desde que tenía 6 años y mi papá me llevaba a la radio. Mi papá era un músico que tocaba el saxofón y participaba en las orquestas de don Mario en la radio, ¿sí? Entonces a los 6, 7 años yo ya estaba en los estudios de la radio, en ensayos, viendo a don Mario, la figura presencial, el director al frente de masas orquestales de 35, 40 músicos, arreglando semana por semana cantantes como don Pedro Vargas, como Tuero, como los cantantes de ese tiempo, y presentando 4 o 5 arreglos por semana para esta orquesta, y haciendo lo que era muy simpático, lo que se llama ahora cortinillas, ¿no? Los pequeños espacios de música que van del final de un fragmento, de un segmento, para ligar a un comercial, ¿no? Entonces don Mario también hacía eso, ¿no? Entonces terminaba algún número musical y entonces cortina y Colgate presenta, bla, 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 ¿no? Eso también lo hacía don Mario. Entonces,
Híjole, me sería difícil hacer un recuento de la vida de don Mario. Simplemente la parte conclusiva para mí es esto que decía en un principio. Yo creo que la figura más importante es don Mario, ¿no? Yo en algún momento le comentaba, un día de esos que estábamos en el piano, la XW, había escrito algo y me comentaba y me dice, Enriquito, ¿qué te parece? ¿No? Él siempre me trató en diminutivo, don Mario. Y entonces le digo, don Mario, chin, usted me puede explicar cómo es la forma o lo puedo ver y lo entiendo, ¿no? Ahora, le digo, hay una cosa bien importante que yo no le he dicho, ¿no? A mí no me toca vivir el tiempo de los nacionalistas, ¿no? Revueltas, Moncayo, Galindo, etcétera, ¿no? Entonces, usted es el músico de mi tiempo, ¿entiende? Entonces, más allá de cualquier cosa está la parte estética, está la música, está el oficio, está la situación de la vena creativa o la fantasía creativa que usted tiene, ¿no? Entonces el viejo me responde muy humilde como siempre, ¿no? Dice, Enriquito, pues es que esta es la música que yo hago, que me manda Dios para compartirla con ustedes. Dice, Sole, esa era la visión de don Mario, ¿entiendes? Generoso, buen corazón, en un momento a mí como a todos se nos convierte en el guía o en el gurú, el que jala las orejas, el que dice cómo y por dónde, el ameno, el de muy buena charla. Nadie en su mesa pagaba un centavo nunca y don Mario no era rico. Don Mario para el final tenía una mesada del gobierno de Veracruz y otra por ahí de alguien y vivía modestamente en un hotel, digo yo, de 3 estrellas que se le andaba cayendo una. ¿Sí? Pero vivía bien y tenía lo suficiente para pasarla bien y devotado a la música de tiempo completo, como siempre, ¿no? La vida de Mario Ruiz Armengol prácticamente recorre, digamos que todo el siglo XX, estábamos tratándonos de acordar más o menos por dónde había nacido, pero él muere de 88 años, quizá a fines de los 90, en principios del 2000, de tal suerte que él ha de haber nacido por ahí de la década del 10, en el 14, diría, en el 15 quizá. Entonces podemos verlo como dice Enrique, que es clave, yo creo esto, entenderlo como quizá la figura fundamental que viene después de todo el nacionalismo. ¿De acuerdo? Y hay algo también importantísimo que quiero que nos cuentes, la XCW, que pues también es otra, es la institución quizá de la que después se desprenden un montón de iniciativas de todo tipo, de espectáculo, de música, artística evidentemente, que bueno, hasta el día de hoy. Cuéntanos un poco de eso, porque no se puede entender, yo creo, Mario Ruiz Armengol, ni la música de esos años, de esas décadas, sin la XCW, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, para empezar, yo hace unos años me entero la trascendencia que en su momento tuve y que yo no había visualizado. Hubo un encuentro de sociedades autorales en México, de muchas partes, vinieron de Francia, en fin, de todas partes. Y entonces hubo una reunión, y después de la reunión se ofreció un taco en el Sindicato de Músicos, en el Sindicato de Músicos, de despedida para esta cuestión que había durado 3 días. En fin, el hecho es que el representante que venía de Argentina era un viejo tipo 80 años. Un viejo muy lúcido, muy buen conversador, de esos, ya sabes que en Sudamérica los chilenos y los argentinos se les da bien la cultura, ¿sí? Entonces este viejo con una historia de vida, pero gruesísima, reprimido por la revolución, etcétera, una clase de factores así. Y entonces yo enseguida que lo conozco, que me lo presentan, hago así como un clic, y entonces lo primero que me pide el maestro dice, Enrique, un piano. Entonces le digo, pues mire, es la hora de comer y ya te están esperando para comer, pero espérame tantito. Y consigo un piano en uno de los salones, ¿no? Y nos metemos. Y entonces me dice, te quiero presentar un poco del trabajo del tango que hago. ¿Del tango que hago? Del tango, ¿me entiendes? Y el viejo es un personaje que ha viajado y ha presentado el tango en igual, por todas partes. Y encantador aparte, ¿no? Entonces, se toca un tango y me lo dice porque no es cantante. Lo toca y me lo dice, que me hace llorar. Así, una fuerza tremenda, ¿no? Y entonces termina y me dice, Enrique, toca tú, ¿no? Le digo, puta, después de esto que tocaste, no sé qué tocarte. Le digo, ya sé, te toco a don Mario. Y yo me envuelvo con una rola de don Mario y le toco. Y le toco, ¿no? Y entonces termino y viene el beso y qué emocionante, y me da un beso en la frente el viejo, ¿no? Y entonces al día siguiente que partían, Armando Báez, el secretario general, les organiza una tournée de esas turísticas, digo yo, de Ballet Xochimilco y toros, ¿no? Y entonces el viejo dice,
le dice Armando enfrente de mí, pero ¿sabes qué? Yo tengo un problema con la ciática ahorita y me está doliendo y yo prefiero pasar de esa cuestión turística y yo me quedo con Enrique, mejor. Mientras ustedes van y vienen, me traigo mi maleta en la mañana del hotel y cuando termine la tournée esta, vienen a buscar, vamos al aeropuerto y tan. Pero me quedo con Enrique. Y entonces ya cuando viene a mi oficina estamos conversando y entonces de pronto yo en mi oficina tenía no sé, una bola de discos negros y siempre enfrento un trabajo de don Mario, de los que hizo cuando era director artístico en RCA. Y entonces, entonces me suelta el viejo, dice, ¿sabes qué? Nosotros conocimos a don Mario, me dice. Ellos llaman arregladores a los arreglistas en Argentina. Sí, porque don Mario lo escuchábamos en la radio. Claro, la voz de la América Latina desde México. La W. Rebotaba hasta abajo, hasta Argentina. Y ahí me doy cuenta que don Mario lo conocieron ellos en ese tiempo de la W hasta Argentina. Y entonces ya se empiezan a entrelazar historias de lo que escuchó, tal, y como yo lo puse al día y como conversamos en una plática que nos envolvió encantadoramente a él con el tango y yo con las cosas nuestras, ¿me entiendes? Específicamente de don Mario. Que precisamente cuando dices ellos el tango y lo nuestro, ¿qué sería eso nuestro? Lo nuestro es la música que nosotros hacemos. O Ya sea, lo sé, decir que pero lo nuestro podría ¿qué ser género sería? don Mario en la música popular decía, o si Balada. hablo de revueltas, por ejemplo, Sí. en esto que se llama el clásico, o te puedo hablar de Ponce o del maestro Rolón, que son los impresionistas mexicanos nuestros, los estudiados en París, el maestro Ponce que compone el Concierto del Sur para Andrés Segovia, que era su amigo, sí, y el maestro Rolón que estudió impresionismo con Nadia Boulanger, de las teachers más gruesas que ha habido. Entonces el maestro Rolón, José de Guadalajara, es uno de los impresionistas nuestros, quizás no tan conocido, o sea, no tan conocido como Revueltas, Moncayo, etcétera, pero el maestro Rolón con un mensaje Claro. fuerte, ¿no? Y entonces, viniendo al capítulo, como te decía, para hacer la diferenciación de la música popular, es don Mario, la figura. Y a partir de don Mario puedes hablar de cosas. Claro. Enrique, ¿cómo entras tú entonces a la música? Nos comentabas que tu padre era saxofonista, tocó con la orquesta de Luis Arcaraz. ¿Cómo llegas tú a la música? Era inevitable quizá, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que yo llego genéticamente, Ismael. O sea, mi papá era músico y mi abuelo también. O sea, yo nací músico. La buena fortuna, y esto lo comentaba mi papá de grande, que él sentía que había dos cosas bien importantes para un padre. La primera, detectar la vocación de tus hijos, y la segunda, ayudarlos, apoyarlos siempre para que detonen en la vida. Él lo veía así. Entonces el día de hoy, igual que mis hermanos, agradecemos que el viejo, sin instrucción, en Zacatecas, en principio del siglo, crecido en un orfelinato sin zapatos, el viejo tuvo la calicatencia, decían en el pueblo, de levantar a 4, ¿entiendes? Mi hermano Jorge músico, yo músico, mi hermano menor ingeniero textil y la última doctora. Con la música nada más, Ismael. ¿Sí? Entonces, esta cuestión es muy afortunado el entorno, ¿no? Porque yo nazco músico, pero mi papá me detecta la vocación y a los 7 años ya nos pone en una escuela de iniciación artística de Bellas Artes que íbamos por las tardes, a mi hermano y a mí. Y más adelante, cuando iba para el conservatorio, a los 11 que iba para secundaria, la secundaria 26, que fue a la que yo fui, estaba mancomunada con el concert. Esto quiere decir que la secundaria 26 no había clases de talleres como las secundarias normales, sino, haz de cuenta, de 8 a 10 solfeo y después química y después tal, pero son las materias de la música entreveradas con las materias de academia de una secundaria, ¿entiendes? Entonces esto fue realmente muy afortunado en ese tiempo, porque después disasociaron el concert de la escuela y la escuela se convirtió en la secundaria número 26, ¿verdad? Y el concert siguió siendo el concert, ¿entiendes? Pero a mí me tocó por fortuna que en el año que yo iba a entrar a la secundaria, todavía existía esta situación. Entonces yo hago primero, segundo y tercero de secundaria en el concert. Y ya para el tercero se lleva a la secundaria, pero yo ya tenía 3 años básicos de concert y todavía el cuarto lo hago en el concert. Y ya hago 4 años y medio en el concert, que la retrospectiva, yo te podría decir 4 años, es una carrera de doctor o de arquitecto, de cualquiera. Y es el tiempo que yo hago en el concert, ¿no?
Vamos a hacer un primer corte. Estamos conversando con Enrique Neri. Voy a recordarles nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv. Pueden vernos también en el canal de YouTube, cuya dirección es Nódulo TV, y enviarnos un correo electrónico a plazadearmas c21@gmail.com. No se vayan, ya volvemos. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Enrique Neri y con sudor en las manos porque va a ser muy poco el tiempo para abarcar tantas cosas que yo quiero extraer de Enrique y dejar aquí el testimonio. Les cuento que en el trayecto que veníamos aquí al canal, mientras yo manejaba, él me venía explicando, ¿verdad?, el papel de Bill Evans en la transformación del jazz a través de sus aportaciones impresionistas. En fin, era genial, pero yo tenía que manejar. Entonces, no dejes que se me olvide preguntarte el papel de Bill Evans en el jazz y en la música en general. Pero en todo caso, estábamos con tu trayectoria, la trayectoria de tu padre, que entra a la orquesta de Luis Arcaraz, y Enrique también me estaba contando que por ahí de los 50, si no me equivoco, en el 54, la revista Metronome, que es el antecedente de Downbeat, que es la referencia de la revista más importante en el jazz, hacía su top 10, ¿no? su lista de las mejores bandas, los mejores pianistas, los mejores músicos en cada ramo. Y la orquesta de Luis Arcaraz estaba en el número 4 en el 54 por la revista Metronome, ¿verdad? Exactamente. Digamos, a la altura de Duke Ellington con Basie, de los grandes, digámoslo, sí. Sí. Entonces tu padre entra a la orquesta de Luis Arcaraz y ustedes, bueno, en fin, ya era inevitable que se dedicaran a eso. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empiezas a tocar? Tú muy joven ya estabas ganándote tus centavos, como lo cuentas, y luego ya toda tu carrera. Algo que también no quiero que nos deje de contar es que cuando el rock, como dice por aquí, tengo una muy interesante entrevista que le hace Eric Montenegro, la época de los rebeldes del rock, cuenta Enrique, dice, eso a mí me tocaba muy lejos. Yo compraba discos o de Bill Evans o de Oscar Peterson y el rock para mí era una cosa... En fin, cuéntanos todo esto en 5 minutos. Lo que ocurre rápido, breve, ocurre que se da el gran movimiento del rock en español con los Rebeldes, en fin, toda esa generación de rockers. Y curiosamente yo nunca fui invitado a un grupo de rock. Y por ejemplo, Abraham Laboriel, sí, claro, queridísimo amigo y músico prominente actualmente, trabajó con Los Profetas, un grupo de rock, por ejemplo, ¿no? Y entonces... ¿Estamos hablando 60, 50, 60? No, estamos hablando el rebote de los gringos, de Bill Haley y todo eso. Es cuando yo estaba en el concert, primero, segundo año, 5-8, por ahí, ¿no? Quizás la respuesta de México en cuanto a ese género es tardía un poquito, pero digamos que 5-9, por ahí, ¿no? Un auge tremendo. Pero para entonces, te digo, yo aunque estaba en la edad de todos ellos, no fui invitado nunca a un grupo de rock, por fortuna, ¿verdad? Y si me hubieran invitado, pues a lo que ocurre, como se lo decía Eric, yo ya estaba en otras cosas. Ya tocaba con la banda de Pablo Beltrán Ruiz, que era otro asunto, y la música que yo compraba era la música, o sea, inicialmente la música del maestro Bill Evans o de Oscar Peterson. Sí, los primeros discos que yo tuve fueron Bill Evans y Oscar Peterson, comprados por mí ya cuando empecé a hacer centavos, cuando empecé a ganar centavos. El dato, estaba comentando hace unos días con alguien, ahorita todavía es difícil de creer. Un evento, lo voy a decir con datos, un evento que yo tocaba de 5 horas, o sea, 5 sets con la banda del maestro Pablo Beltrán Ruiz, nos pagaba 150 pesos, ¿sí? Ok, un disco importado, el disco nacional valía 35 pesos el LP, pero el importado, 150. O sea que para comprar un disco, yo tocaba una noche, un evento. Sí, y no tenía así como para comprar y comprar. Eventualmente empecé a hacer más centavos, ¿me entiendes? Y bueno, ahora entonces estaba en mi casa, la discoteca de mi casa de Discos Negros tiene una gran cantidad de información, ¿no? De todos estos tiempos que gradualmente, conforme empecé a tocar más y más y más, pues gané dinero y siempre fui un apasionado de la información, de los discos, de los libros, todo alrededor de lo que yo hago.
Claro. ¿Entiendes? No, y ahora que me cuentas esto de si es 58, 59, cuando empieza aquí esto del rock, Kind of Blue es del 56, si no me equivoco. Y después A Love Supreme de Coltrane también 58, 59. Y sin embargo eso nos llega un poco tarde a nosotros. ¿Me entiendes? ¿Hasta cuándo llegan? Quizás esto nos llega unos años más tarde, unos años porque primero nos llega el bebop y luego nos llega post-bebop. O sea que cuando ocurre Kind of Blue, que estamos hablando de ¿qué fecha? ¿Dijiste 56, 57? Sí. Ok, yo me recuerdo del dato de Kind of Blue haberlo tenido en 61. O sea, nos llegó tarde, digamos. Yo ya sabía de ello porque había leído. ¿Entiendes? Y ya lo que viene es lo que vienes leyendo y la información que viene después de estas cosas, ¿me entiendes? Entonces te da para atar cabitos, ¿entiendes? Y todo lo que veníamos conversando ahora en el coche cuando veníamos para acá, pues son las cosas que guardas como información, si la grabación, si anécdotas, si el anecdotario que hicieron, que así se llama Kind of Blue, después, unos años después, esto me lo compartió el periodista Sergio Monsalvo, que ahora vive en Holanda, y que es el anecdotario de cómo se hicieron las sesiones de Kind of Blue. Bitácoras y sesiones y los invita, bla, 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 ¿no? Ya que estamos con eso, es interesantísimo lo que me estabas contando de la aportación que hizo Bill Evans ahí en ese disco, la transformación que a partir de ahí se da con la música, con el jazz y evidentemente con todo lo que vino después. Cuéntanos un poco de eso. Sí, lo que pasa es que como todo en la vida son ciclos, ¿no? Entonces, digamos que se da fuerte el ciclo de bebop de los 40, ¿no? Entonces viene el siguiente que es post-bebop. Muy parecido, pero todavía muy activo, todavía en esta forma, armónicamente, se mueve muchísimo, quiero decir, rolas de velocidad durísimo, Charlie Parker tocando 220, Donald Lee, que es como conocidísimo, ¿no? O rolas de Gershwin, en otro tenor de George Gershwin, que se dan en la belleza, considerando que toda la música de Gershwin, o gran parte de ella, fue construida o hecha para comedias musicales. Entonces, en este tenor son líneas melódicas bonitas, líneas largas. Don Mario Ruiz Armengol decía que él mucho había heredado de la música americana las formas y la manera de construcción. Gershwin, Porter, Berlin, Harry Warren. Sí, también tocando a Don Mario de soslayo. Ajá. Entonces, todo esto que ocurre con la época que se llama modal, que así fue bautizada, porque ya se trabajaba sobre modos. Modos es una escala nada más, ya no son cambios armónicos, cada compás 2 acordes o cada compás un acorde, ¿me entiendes? Las velocidades ya no son altas, son velocidades de lentas a moderadas. Y hablábamos ahorita en el coche de una composición como So What, que está en ese disco, es un tramo, como un estándar parece, pero 8 compases están en un acorde que es re menor. Y repite, el segundo 8 también está en re menor. Y el puente, que sería la parte B, está en mi bemol menor, medio tono arriba, un solo acorde, y concluye la parte que sería A2, ¿verdad? Los últimos 8 compases, con el acorde en re menor. O sea, con 2 acordes resuelven una composición y Miles la hace dedicada a Paul Chambers, el bajista. Es el instrumento principal. Sí. Y la rola está basada en 2 acordes only, nada más. Entonces, esa es la transición que se da, porque te comentaba, con todo lo genial que fueron Miles y Coltrane y demás, todos los que participaron, el que trae la música de verdad, como se dice, es Evans, ¿no? Evans del conservatorio. Evans, pianista, flautista, violinista y filósofo. Y él es el que trae toda esta cuestión de Kind of Blue. O sea, la delicadeza, aparte de tocar... El impresionismo que me decías. El impresionismo en el jazz lo trae el maestro Bill Evans, aparte de algunas otras aportaciones. Voces interiores, espacio, el valseo de Evans, que no es el valseo de Brubeck, ¿no? Ton, chac, cachac, canchac, cachac, 3/4, ¿no? El de Evans como es... Sí, sí, sí. Y el concepto armónico del maestro Evans, ¿no? O sea, una genialidad no es la palabra, o sea, una inventiva, una fantasía creativa tremenda, ¿no? Del maestro Evans, ¿no? Aparte de lo que llaman los clásicos el touché, ¿no? El pedaleo, el sonido medio nebuloso de impresionismo que tiene el maestro Evans, natural. Pero sabes una cosa, eso ya lo tenía el maestro Evans a los 16 años. Recientemente Germán Palomares me compartió unos discos que se llaman The Young Evans. Y Evans a los 16, 17 años, muy simpático, hay una foto de él con un tox blanco, con una corbata de moño, en su pueblo, que ya tocaba, y se hace una pieza solo
Ya tenía un discurso de piano, solo, como lo que graba después en Alone, en el principio de los 60 en Verve, y Alone Again, ya lo tenía a los 16 años el maestro. Aguas. De John Evans se llama el disco. Fundamental entonces. Entonces estamos hablando de una persona realmente, vamos, decir fuera de serie es quizás un lugar común, ¿entiendes? A mí me parece una persona, chin, así decía mi papá, como tocado por la mano de Dios, muy fuerte. Sí, no es nada más una aportación en estilo, sino una forma artística en sí misma, ¿no? Era Bill Evans. Y además un intelectual, Sí. introvertido, pero culto, culto. ¿Cómo, en función de esto, cómo definir entonces el jazz? Él decía precisamente que si se considera en un video que tú me pasaste, una entrevista que le hace, de hecho, su hermano, cuando están tratando, se llama el arte de Bill Evans, y hablan de la tres partes fundamentales de la música: composición, interpretación e improvisación. Entonces él hablaba, dice, claro, es que siempre se ha improvisado. Bach o Mozart improvisaban, pero como no había la posibilidad de registrar esa música tecnológicamente, tanto el que interpretaba como el auditorio estaban acostumbrados en centrarse en la composición y en la interpretación, y la improvisación se dejaba un poco al lado. Cuando la música empieza a permitir que se registre y que se pueda empezar a repetir y a escuchar varias veces, fue cuando empezó la improvisación a cobrar la relevancia que ha tenido, no nada más en el jazz, sino en general en la música contemporánea. Pero el jazz se caracteriza entonces por la improvisación, ¿no? Sí, bueno, pero también hay un dato muy importante a considerar. Por ejemplo, Beethoven o Mozart eran muy buenos improvisadores, también Chopin. Y lo que ocurrió con su música es que de pronto en un concierto había un stop para la orquesta y venía una cadencia, que ellos, Beethoven o Mozart o Chopin, en el acto improvisaban. En el acto, como en el jazz. Sí, sí, pero sí. ocurrió que la obra, cuando fue escrita, tenía un espacio. Y entonces pianistas que no improvisaban se tuvieron que escribir las cadencias. Ellos mismos, los autores, o los compositores más bien, ¿no? Para que quien quiera que viniera sin la capacidad de improvisar, tocase la cadencia escrita, o sea, la improvisación que ellos diseñaron. Una, porque cada vez que se tocaba algún concierto que estaba alguno de ellos, o Beethoven o Mozart, etcétera, había una cadencia nueva. Como en el jazz, pues. No hay una interpretación similar de la anterior. Aunque el tema sea el mismo. Claro. O sea, el concierto pudo haber sido el quinto de Beethoven y de repente una cadencia, la pieza que tú quieras. Y se abría un espacio para una cadencia y vez por vez había una cadencia nueva. Pero te repito, con la situación de que había pianistas, o hubo pianistas después, cuando se detectó que había pianistas que no tenían capacidad improvisatoria, entonces fue que se escribieron las cadencias, Claro. que están escritas hasta el día de hoy. Oye, y ya siendo más, ampliando ya el espectro, no nada más a la música ni al jazz, sino al arte en general, ¿cómo lo definirías? Yo recuerdo una definición que me dio Ricardo Benítez, que me gustó mucho, que le pregunté así a bocajarro, ¿tú cómo definirías el jazz? Un flautista cubano. Y él me dijo, el arte, le pregunté, ¿cómo definirías el arte? Y dice, para mí el arte es el don del trazo equilibrado, es decir, es el control, interpretándoles el control de una técnica. Me gustó mucho porque luego suelen hacerse interpretaciones del arte como esa, ¿cómo decirlo?, esa inspiración genial, ese momento genial de la interpretación. Y tú también en algunas sesiones me decías que tampoco creías en el momento así de lucidez puntual, sino en el trabajo más... Sí, hay muchas anécdotas. Ahorita me acordé, la persona que comparte conmigo su vida, de pronto hizo un viaje de trabajo y se metió en el Museo de Arte de San Francisco, el contemporáneo, y me trajo un lápiz con una referencia de Beethoven. Dice, el arte es premeditado. ¿El arte es? Premeditado. Beethoven. Y ahí te puedo traer referencias que te comenté en algún tiempo, ¿no? Cuando vinieron con el maestro Ravel, por ejemplo, Maurice Ravel, ¿sí? Entonces la pregunta era, maestro, ¿qué es para usted el duende o el genio o esta cosa de la que se habla tanto, que produce la inspiración y hace a los artistas hacer, ¿no? Y entonces el maestro Ravel le contesta, mire, yo no sé ni qué es el duende, ni qué es el genio, ni esto que me dice, ¿me entiende? Lo que sí le digo es que cuando esto aparezca en mi vida, quiero que me encuentre trabajando. Eso es.
¿entiendes? Entonces yo no creo en la veleidad, ¿me entiendes? Dices, De estas los genios se cosas. meten en una botella y se tiran al mar, ¿no? Sí, claro, claro, yo no creo en la veleidad de esto por capricho, ahorita se me ocurrió, ahorita se me antoja, ¿no? No es cierto. Y, O lo sea, mismo para mí no. y lo mismo decía Bill Evans, que él apreciaba muchísimo más el resultado del esfuerzo que el momento de genialidad que quizá muchos pueden tenerlo. O sea, muchos pueden tenerlo ya. Podríamos abundar mucho en este tipo de cosas, ¿me entiendes? Pero yo creo que la situación entre lo que es el estudio, la técnica, lo que es la perseverancia, ¿me entiendes? O la tosudez, decía mi abuelo, que es lo mismo, ¿me entiendes? Que te dé la disciplina, la contundencia de que día por día, o sea, alguien puede tener el talento. A mí me ha tocado ya como maestro tener alumnos con una genética bárbara y no ir a ninguna parte. ¿Me entiendes? Por falta de estudio, por falta de trabajo, por falta de vehemencia, ¿sí? Y he tenido alumnos, hay variables, ¿no? Que no tienen ninguna genética y sin embargo trabajan y logran cosas interesantes. Ahora, cuando hay un alumno con genética importante, Mayito Patrón, el hijo de Mario. Mario y Lenita, su mujer, son músicos. Y Mayito tiene una genética bárbara, pero aparte trabaja grueso. Sí, sí, sí. Oído absoluto y totalmente clean, transparente y vive devoto al piano, ¿me entiendes? Si lo escuchas tocar el día de hoy, yo lo acabo de escuchar hace 2 días y cada vez que lo escucho me sorprende, ¿me entiendes? Porque ves que va y ya te puede sorprender. O sea, un chamaco de su edad con lo que toca. Mira, dentro de los niveles de información que yo manejo, que todos manejamos, híjole, como que en esa edad en que están ellos, todos estos jóvenes del taller, este famoso NP, no voy a decir, ¿me entiendes? Entonces, en esa generación de los treintones, digo yo, se están dando importantes casos con sus personalidades, tal, ¿me entiendes? Entonces, en la personalidad de Mayito, que es una continuación de su papá Mario, que le gustaba Oscar Peters y le gustaba Ernesto y tiene un buen swing, pero también puede tocar Liszt, o puede tocar Juan Sebastián, o puede dar una clase. O sea, el espectro se amplía. Y cuando siento tocar, hace 2 días nos reunimos 10 pianistas en mi casa, ¿sí? Y se subieron todos. Y cuando se subió Mayito, pues todo el mundo se queda, entre pianistas profesionales todos, te puedo decir, como se dice, con la boca abierta de los resultados de Mayito, y lo estamos viendo tocar frecuentemente. Claro. ¿Me entiendes? Entonces esa es genética aplicada al ¿Y Mario estudio. Patrón, Mayito Patrón, dónde está tocando ahorita? En ninguna parte, ninguno de nosotros estamos tocando en ninguna parte, estamos tocando casual en sitios, ¿no? Pero en ninguna parte, no hay sitios para tocar permanentemente, ¿no? No hay. Entonces, toca aquí, toca allá, entonces tiene muchos espacios muertos, como se dice, y los aprovecha estudiando. ¿Entiendes? Enrique, ahora que comentas esto, tú sueles decir siempre que no quieres ser de los que dicen que el pasado fue mejor, que antes... en ese sentido, ¿cómo evaluar el desarrollo de la música, sobre todo del jazz, en los últimos años? Sobre todo de los últimos años. ¿Qué tanto ha avanzado, qué tanto ha crecido el mercado, los talentos evidentemente que ahí están, qué tantas posibilidades hay, etcétera? Mira, para empezar, esto que dices al principio de que todo tiempo pasado fue mejor, yo no creo en ello, ¿me entiendes? Porque si no, yo viviría con las emociones atoradas en el pasado, ¿sí? Eso yo no lo creo. Yo creo que el tiempo de hoy no es mejor ni tampoco es peor, es diferente. ¿Sí? Cómo se producía la música o cómo funcionaba la industria musical o la maquinaria musical, cómo se movía en los 60, 70. Ok, ahorita se mueve de otra manera, consciente. O sea, tenemos que estar conscientes todos de que el mundo cambió. 1, se globalizó. 2, la información llega por toneladas. Cuando al principio yo podía comprar un disco al mes, quizás 2. El otro día que nos reunimos, hace 3 días, entonces comentaba alguno de los muchachos, tengo un amigo, alumno, que tiene en su iPod 3.500 discos. ¿Discos? Sí, señor. Y entonces su maestro, que es él, Samuel, un muchacho de Salud, le dice, pues ¿sabes qué? El consejo es que limpies esa cosa y dejes 1. Y escuches ese a la semana. Te familiarices con los músicos que tocan, dónde fue grabado y aprender toda esta información, porque 3.500, y esos son ahorita, porque la próxima semana vas a tener 3.500 más, porque esa cosita tiene no sé cuántos gigas y te va a dar para tener, híjole, y no vas a tener 2 vidas
para escuchar. Para abarcar todo eso, claro. ¿Entiendes? Entonces, el exceso de información también está muy difícil, ¿me entiendes? O sea, quiero decir, hacer las cosas complicadas, porque aparte, después de todo, también en Internet, yo lo digo y asumo que hay mucha basura. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que Son tener un importantes guía. los filtros, claro, un mapa y filtros. Vamos a hacer un corte, estamos en una fantástica conversación con Enrique Neri, ya volvemos. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Enrique Neri, tratando de abarcar lo más posible para tener un cuadro de su vida, de la música contemporánea, de la música en México, del jazz a nivel internacional, evidentemente que también a nivel nacional. Nos quedamos un poco con las posibilidades de la información a las que se tiene acceso a través de Internet. Le contaba, Enrique, y aquí le quiero preguntar algo, le comentaba que en YouTube me encontré primero con una joya que fue una sesión en Helsinki de Bill Evans, que estaba con Eddie Gómez y Artie Morell, en una casa preciosa en Helsinki. Era una tertulia con un piano de cola completa, entonces charlaban un poco y luego tocaba Bill Evans, era una cosa increíble. Pero también encontré un video de un concierto de Charles Mingus, el sexteto de Charles Mingus en Oslo. Y el interés aquí tiene que ver con la figura de Mingus, pero sobre todo porque Mingus muere en México, en Cuernavaca. Eso me recuerda un poco a Malcolm Lowry, bajo el volcán, ¿verdad? Esta cosa que tiene tan tremenda que tiene Cuernavaca o México. Hay muchas figuras internacionales, escritores y músicos que vienen aquí a México. Cuéntanos un poco de Mingus, que también es otra figura luminosa, ¿no? y excéntrica del jazz. Bueno, Mingus tiene su propia historia. Con esto, una anécdota breve es que Mingus era así como el gurú de su tiempo, ¿no? Entonces, músicos que tocaron con él, Danny Richmond, el baterista, toca con él 30, 35 años. Y tiene un poder de convocatoria que en un día de esos se hace cuenta que decide cambiarse unos condominios como Tlatelolco, ¿sí? Entonces viene Mingus y encadena, vienen los músicos a vivir en esa comunidad. Entonces, la anécdota rápido es que un día de esos, Mingus era un personaje muy duro, muy fuerte, y se agarraba fuerte con directivos de grabadoras, etcétera, de compañías importantes. Y era un personaje, ¿no? Entonces, Mingus, una tarde está esperando al saxofonista Pepper Adams, el baritonista que tocaba con él por algo, y justo en el momento que llega Pepper Adams y abre la puerta, entonces Mingus está, pero agarrándose con un ejecutivo de la compañía de discos, tú hijo de tal por cual, inventándole la madre, ¿me entiendes? Entonces así como que se da cuenta que Pepper ha entrado a la casa, y entonces nada más se separa tantito y dice, ¿sabes qué? Ahí en el refri hay cerveza, dale, y tú hijo de tal por cual, tal. Ese era Mingus, ¿entiendes? A una compañía de discos, ¿me entiendes? O sea, y si consideras que era negro, que había mucha discriminación, claro, la cola de discriminación, esos años, a sí. ¿me entiendes? Le valía. O sea, le valía porque un tipo asertivo, un tipo genial, un tipo compositor, convocador, y una compañía que en ese momento creo que era CBS, de las fuertes. O sea, le estaba mentando la madre literalmente al ejecutivo mayor. Ahora que comentas esto, es bien interesante, ¿no te parece? Porque quizá, no la única, pero de las aportaciones más importantes de Estados Unidos a la cultura contemporánea es precisamente el jazz. Y quienes más destacan, no los únicos también, tampoco los únicos, pero de los que más destacan son los negros precisamente. En ese contexto de represión, de discriminación, Miles Davis era también, se vio muy afectado por toda esta... Bueno, en general, todos los que eran negros eran años muy duros también para ellos, ¿no? Entonces, un poco la paradoja, de lo más rescatable de Estados Unidos para la cultura contemporánea, que es el jazz, fue hecha fundamentalmente por negros, ¿no? Pero fíjate una cosa que acabo de leer, bueno, hace un tiempo leí, en la cuestión del piano. El pianista más influyente en el jazz de los últimos 50 años, sin ser negro, es el maestro Bill Evans. Bill Evans, sí. Eso lo encuentras en todos los pianistas, llámese Jarrett, Corea, Makoto, César Camargo, fulano, perengano. En todas partes hay una secuencia de acordes, un pedaleo, un tono, un esto. O sea, el pianista más importante del jazz en los últimos 50 años, sin ser negro, es el maestro Bill Evans. Sí.
Y eso no es que yo lo diga, o sea, es una crítica claro. autorizada, ¿no? Y sí, simplemente lo tienes que observar con un poquito de esto, de conocimiento, de información, si tú quieres ponerlo así, puedes dilucidar fácilmente, ¿no? Claro. Pero volvamos entonces a Mingus. Entonces, ¿por qué viene acá a México? Lo que pasa es que te comentaba, había o hay un saxofonista americano que vive aquí en México hace muchos años que se llama Larry Russell. Y Larry tocó mucho en Estados Unidos e interactuó con Dexter Gordon o con Mingus mismo. Conoce músicos o conoció músicos de este tamaño. Ok, entonces cuando Larry viene a México, vive en México DF, pero aparte está en relación con la magnífica fotógrafa Nadine Markova. Entonces es curioso que en un trabajo que hace Nadine hace un intercambio y ella hace su trabajo fotográfico y a cambio le dan una casa en Cuernavaca que le sirve como casa de campo a ellos. No es una mansión, pero es algo que hacen intercambio. Entonces viven un tiempo allá y en el tiempo que pasan allá de repente Larry conoce a una señora X, no sé de qué nacionalidad, que está en las situaciones de sanación que llaman. Y entonces empieza a correrse la voz. Y Larry le corre la voz a Mingus, le corre la voz a Dexter Gordon. Dexter Gordon, antes de hacer la película, esta que hizo de Round Midnight, era así, pero como una piltrafa, por los excesos que venía cargando, ¿no? Ok, si tú ves la película de Round Midnight, cómo aparece Dexter, es después del proceso de sanación. Y Mingus no la libra. O sea, Mingus no la libra porque viene y bueno, pues él no sale, ¿no? Mingus termina en silla de ruedas. De tal manera que, por ejemplo, hace un disco esta mujer, la folclorista, ¿cómo se llama? Janis, que inclusive también es pintora y hace un disco dedicado a Mingus, con la pintura de Mingus a la portada. Y en la contraportada y compone una rola que se llama A Share in the Sky, que es como termina Mingus en una silla de ruedas. A Share in the Sky. Y el disco está dedicado a Mingus. Sí, de hecho me sorprende porque creo que el video que yo vi del concierto de Mingus en Oslo, a los poquitos años muere en Cuernavaca. O sea, fue una vida bastante dura también, ¿no? Sí, claro. Es lo que tú decías, es la cola de la vida tortuosa, todo este tiempo licencioso de los 40, de los 50, de los músicos tocando día y noche, mal pagados, viviendo en cuchitriles, etcétera, y del mismo ambiente. Jaco Pastorius, eso fue después, pero en el mismo, viviendo en el ambiente de esta naturaleza, tocando todo el día y toda la noche. O sea, Manhattan, por ejemplo, en el tiempo de Parker, Gillespie, Monk, tocaban en Manhattan, ¿no? En la 52. Ok, terminaban haciendo sets, terminaban a la 1:30 de la mañana, por ahí, ¿no? Y de ahí arrancaban Uptown hasta Harlem y tocaban en Mintons a las 2, de 2 a 6. Y te puedes imaginar lo que es hacer el trabajo, empezar a las 2 de la mañana con un changarro contaminado, con gente bebiendo, tal, y ellos llegaban a hacer su trabajo a las 2 de la mañana. Y sin embargo, eso es lo que origina el lenguaje del jazz, fíjate, de bebop. Porque a esa hora ya con la gente tomada, músicos que se envalentonaban y pedían echar la paloma y les hacía desgraciado el trabajo. Entonces Parker y Gillespie empiezan a diseñar todo este lenguaje de bebop y también vienen las velocidades de Donalito, de esos 220 de metrónomo, y ahí se evitan los palomeros. Y ahí se genera el lenguaje de bebop, todo esto que hace Gillespie. Eso no lo sabía, es por eso. Pero date cuenta el nivel en que se tocaba. Se tocaba todo el día y toda la noche, y a la mañana siguiente podían estar en un estudio de grabación a las 10 de la mañana, ¿sí? Y entonces viviendo en un hotel de tercera, con familias algunos, pero en un desorden de vida terrible, sin corresponder sus ingresos al medio de vida. Un poco la vorágine de cómo se vivía, ¿no? Este es el tiempo, aquí habría que considerar esto, ¿no? Quizás como una manera sociológica, esa era la manera en que los músicos vivían, ¿me entiendes? Las drogas estaban al alcance. Ahora, ¿quién puede resistir, te lo digo yo, como músico tocando tanto y tanto en el esfuerzo físico y intelectual, más tarde o más temprano, o bebes o te drogas o tal? Y eso fue, ¿me entiendes? No es una disculpa, de ninguna manera, ¿me entiendes? Entonces, por eso que
La pregunta, el otro día alguien me decía, es que ¿cómo Parker y cómo esto y lo otro? Le digo, más bien la pregunta sería al revés. De todos los que están en las enciclopedias, que son estos músicos, Miles, Coltrane y demás, más bien la pregunta es al revés. Dime tú, ¿quién no? Claro. El único que yo siento que no, o dos, uno sería el maestro Gil Evans y el otro Jean Louis, del Cuarteto de Jazz Moderno. Que de esos no se les conocen hazañas de este tipo de drogadicción y excesos. Pero todos los demás... Es como una sintomática de los tiempos. Punto. Claro. Enrique, hay en un intercambio de una conversación que tuve con Magos Herrera, porque había visto una entrevista que le hicieron cuando ella grabó un disco sobre esta, ya ves que en este 2010, por cuestiones del bicentenario y tal, hubo varias iniciativas sobre música mexicana, etcétera, tratando de rescatar. Tú mismo tienes toda una serie de mexicanismos, estos estudios mexicanistas. Pero en la entrevista que le hacen a Magos dijo algo bien interesante, me parece, y ahí lo conecté con proyectos como, por ejemplo, el de La Onda de la Parra, que también para 2010 produjo una selección, etcétera, donde está una pieza de Eugenio Toussaint, por ejemplo. Iraida hizo lo propio, etcétera. Pero entonces Magos, cuando le preguntan, dice así de inmediato, dice, bueno, claro, lo que pasa es que esas décadas, 30, 40, 50, es la época de oro de la música mexicana. Y quizá podríamos decir que es de la cultura mexicana, cuando precisamente el nacionalismo fue la matriz, ¿verdad?, que vertebra un montón de iniciativas, el muralismo, con sus críticas, etcétera, ¿verdad? Rodríguez Lozano criticaba a los muralistas, etcétera. Pero en todo caso, de lo más importante que en el terreno cultural o artístico se dio fueron esas décadas. Y el comentario que le hice a Magos es, qué curioso, culturalmente no hay ningún problema con reivindicar el nacionalismo, si se quiere, pero política e ideológicamente es más difícil. Hoy, defender el nacionalismo es más complicado. Defender el nacionalismo para defender el petróleo, por ejemplo, ya suena anacrónico, a muchos no les gusta. Cuando López Obrador, por ejemplo, se plantea o se ofrece él con un discurso que quiere retomar el nacionalismo, ahí ya la cosa ya... Es decir, político-ideológicamente ya no suena tan bien el nacionalismo, pero culturalmente sí. ¿Qué reflexión te sugiere esto? Que es un poco la reflexión que le hice a Magos, ¿no? Dice, claro, sí, culturalmente todo bien, pero ya políticamente quizá no. ¿Qué te sugerirías? No, pues yo creo esto, o sea, básicamente, vamos, si ya en la actualidad tú no puedes, quizás nunca se ha podido, ¿me entiendes?, la relación política y música o arte, aunque se ha dado siempre, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, Carlos Chávez es un gran político en su tiempo, y él es el fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional, y sin embargo un tremendo relacionista público, relación con presidentes y demás. Chávez en su tiempo. Y los revueltas todos comunistas, ¿no? Por otro lado, sí. Entonces creo que la situación es vamos, es una ideología personal, o sea, como los revueltas belicosos, ¿no? Chávez del lado del sistema, logrando sus cosas Chávez, y los revueltas también, ¿no? Es indiscutible, ¿no? Entonces yo creo que esto caería en la situación actualmente, yo lo vería exactamente igual, ¿no? Para mí no se mezcla la música con la política, no way, de ninguna manera. Con todo y lo que se trate, si reivindicar, si López Obrador, vamos, a mí me tiene sin cuidado, ¿me entiendes? Tengo conciencia social, sé lo que ocurre, sin duda. Como claro, pero músico, te separas los... Como músico sé lo que ocurre. Y decía el maestro Williams, curioso en ese video, ¿no? Qué difícil es de pronto hacer lo que nosotros hacemos y poderte sustraer del ambiente exterior. Más en un momento presente como este que vivimos, ¿no? En una transición donde se ha desquiciado el país, donde el crimen organizado, bla, 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 toda la realidad que sabemos, ¿me entiendes? ¿Cómo sustraerte de esto nosotros, como músicos o gente en el arte o la creatividad, aislando todo este fenómeno, si ecología, si distancias, si transportes, si mal humor, si economía deficiente, etcétera, ¿me entiendes? Y al final estar en la misión de la música o del arte. Eso, como se dice, la música tiene sus bemoles. No te digo que sea una misión heroica, ni con mucho, ¿me entiendes? Porque eso es lo que nos toca hacer en la vida, ¿sí? Pero sí, vamos, como le decía el maestro Evans, es un esfuerzo que tienes que hacer de introversión simplemente para aislarte de esas cosas y no en su totalidad, ¿no? Porque igual le decía a uno de mis alumnos, es que tú tienes que considerar que nosotros no vivimos en una burbuja rosa oxigenada ahí arriba, haciendo la música maravillosamente, ¿no? No,
De repente tenemos que bajar, y transitar, y no tenemos guardaespaldas, ni nadie nos cuidamos las espaldas, y tenemos que convivir con toda esta problemática de ciudad grande como Nueva York, como Tokio, etcétera, ¿no? La de nosotros es igual, caótica, deshumanizada y cada vez más. 29 millones de habitantes, ahí te encargo. O sea, un terreno que fue planificado para vivir 5 millones en los 50 con alemán. Nadie pensó de los urbanistas porque México nunca ha visto más allá de sus narices, esa es la verdad, ¿no? Así lo veo yo. Pensar que para 2012 íbamos a ser 29 millones de habitantes que somos, ¿sí? Con la periferia. Entonces en ese momento hubieran venido trazos de drenaje profundo y dobles pisos, tal. Los freeways, que son los dobles pisos, están en Estados Unidos desde los 50. Claro. El asfalto hidráulico que puso Marcelo allá por la zona del aeropuerto, también. Y él puso un cachito de 100 metros, Marcelo. La moraleja es que yo siento que en México, como en muchas partes, hemos llegado tarde a las cosas, siempre. Enrique, pues ya para terminar tuvimos que resumir muchísimo para tratar de abarcar lo más posible, pero quería hacerte esta última pregunta. La experiencia de maestro, del magisterio, que es algo que se aprecia siempre en ti. Tú siempre tienes esa generosidad para poner, yo diría que casi siempre por encima de todo, la transmisión, compartir información, ser un maestro. ¿Cómo interpretar esa faceta tuya? Quizá como la más importante. No, yo creo que, vamos, las cosas que hago dentro de la música tienen un principio. La parte vital para mí es el músico, que toca el piano, ¿me entiendes? Y de ahí en la vida he aprendido a hacer otras cosas por inquietud, por necesidad. Decía don Mario Ruiz que la vida todo se hace por resultado de necesidad. Necesidad de creación, necesidad de compartición, necesidad, a veces necesidad material, ¿entiendes? Entonces yo creo que una cosa me ha llevado a la otra, como se dice, ¿no? Empecé como músico, tal hecho un rato como músico de estudio, tocando para N discos, ¿no? Y después en la inquietud compraba libros, escuchaba y empecé a intentar arreglar, y al ratito tenía un ensamble chiquito y después me dieron un break en las compañías de discos y empecé a escribir orquestas, y de ahí en esa lógica empecé a viajar, toqué con cantantes, seguí tocando el jazz. Y bueno, para ponértelo puntual, lo del magisterio, o sea, dar clases es algo que me gusta. Yo no sabía que tenía la capacidad para eso, y sin embargo en los tiempos de Arcano precisamente, yo siempre me preguntaba, ¿cuándo voy a ser capaz yo de dar una clase y transmitir lo que mi papá hacía, lo que hizo con mis hermanas, con mi hermano y conmigo, ¿no? De la paciencia de santo, y así nos echó a andar. Y entonces en ese tiempo de Arcano terminaba de tocar con Cris, principio de los 90, y de repente no fallaba Mayito y fulano y perengano. Maestro, fíjese que tengo este video pero no entiendo, y fíjese que tal y tal. Entonces dije, este es el momento, ¿no? Entonces por un momento dije, ok, voy a dar clases y me voy a probar. Y en un año bequé a 12 chamacos y trabajaba a la semana con ellos. 9 a 11, 11 a 1, 1 a 3. Comía, 4 a 6, 6 a 8 y salía a tocar. Por un año completo, hasta que empezó a falsear la economía de la casa. Y entonces, pues ahí tuve que remediar y tuve que ponerle fin, pero después vinieron los chamacos que querían seguir estudiando y tal, pusieron una cuota simbólica y seguimos trabajando, ¿me entiendes? Entonces, bueno, sirvió para probarme que lo podía hacer. No es un sistema, no es un método, como alguien dice de repente, porque no es, ¿me entiendes? O sea, el tratamiento es como un tronco para todos. Igual el que viene por primera vez como el que me viene de cuarto año de un concert. ¿Sí? Ni está en primero ni está en cuarto conmigo. Y es información, y es un disco, y es un libro, y es experiencia. Sí, son sesiones de 2 horas o de 3. O es mostrarles un acorde, o 2, darles una idea, llévate este acorde y trabaja con esto, tal. Eso no es un sistema. Quizás esto no está en los libros de solfeo del concert. Eso sí también digo, ¿no? Pero eso es. Enrique, te agradezco muchísimo que hayas venido. Ha sido muy especial para mí este programa. Muchas gracias. No, pues, híjole, yo igual, gracias, ¿me entiendes? Por la oportunidad de poder conversar con una persona sensata como tú, inteligente. Y, bueno, la repetición, la reiteración del espacio, agradezco mucho en nombre de toda la comunidad musical. Ojalá que haya mucho Enrique Neri todavía. Muy bien, pues nos vemos la próxima. Hasta pronto.